te llama en el viento, un susurro de amor en medio del tiempo, un camino de luz, de esperanza y de paz. Jesús te invita, te quiere abrazar. No importa el error ni el peso del alma, Él te ofrece perdón, su gracia te salva. El tema de hoy es tremendo porque este tema casi no se da en las iglesias. Cómo enfrentar el pecado sexual. De eso se trata el tema de hoy. Así que pues hoy vamos a hablar un poco de este tema, ¿no? Vamos a estar hablando, el trasfondo está en 1 Corintios capítulo 5 en adelante, ¿no? El contexto general, la primera carta a los Corintios fue escrita por el apóstol Pablo para abordar varios problemas en la iglesia de Corinto, una comunidad cristiana que enfrentaba divisiones, inmoralidades y problemas doctrinales. En el capítulo 5, Pablo trata un caso específico dentro de la congregación y enseña cómo la iglesia debe manejar el pecado en la comunidad. El análisis versículo por versículo, ¿no? En 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 2, es un caso de inmoralidad sexual muy fuerte y era necesario que el apóstol Pablo tomara acción en este asunto. De hecho, el apóstol Pablo le escribe esta carta a los Corintios porque los Corintios es como un puerto. Ahí llegaban muchos barcos de muchos lugares para desembarcar cosas lo que se hace en los puertos, ¿no? Entonces había muchas culturas de diferentes lugares y entonces era un lugar estratégico y específico y muy bueno para el evangelio también, porque de allí se esparcían para diferentes partes del mundo y el evangelio podía llevarse para diferentes partes del mundo, ¿no? Valga la redundancia. Entonces era algo bien estratégico para el apóstol Pablo y no solo para el apóstol Pablo, sino que para el evangelio, ¿no? Para que el evangelio se expanda por todo el mundo. Entonces era necesario tener en cuenta que estas cosas no podían estar aconteciendo dentro de la iglesia. Dice 1 Corintios capítulo 5 versículo 1 al 2, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Mira qué tremendo la carta del apóstol Pablo a los Corintios, cómo empieza a hablarles duro a los corintios, porque los corintios estaban como asolapando este pecado. Entonces, como punto número 1 dice, Pablo denuncia un caso de incesto, un hombre con la esposa de su padre, algo tan grave que ni siquiera era común entre los creyentes. Es un caso terrible, un caso grave que ni aún se nombra entre los creyentes. Imagínense, era un caso pero terrible, ¿no? Entonces es necesario era necesario que el apóstol Pablo les escribiera a los corintios y que tomaran acción en este asunto. Número 2, en lugar de corregir este pecado, en lugar de corregir este pecado, la iglesia estaba envanecida, posiblemente justificándolo o ignorándolo. Esto es bien importante para la iglesia, que nosotros aprendamos esto de lo que el apóstol Pablo hizo para que la iglesia no sufra y para que la iglesia siga avanzando. Para que no hayan estas cosas dentro de la iglesia, es necesario, hermanos, de denunciar estas cosas. Es necesario hablar con las personas, es necesario ponerles un alto, porque no puede ser que
estas cosas se estén dando dentro de las iglesias. Entonces es necesario poner un alto a estas cosas, porque si no la iglesia del Señor va a ir en decadencia. La iglesia del Señor, en vez de avanzar, va a ir para atrás. Y luego las habladas y tantas cosas. Entonces es importante guardar el testimonio. El testimonio propio de la persona, el testimonio de la iglesia del Señor, el testimonio del evangelio. Muchas personas, hermanos, toman estas cosas y lo echan por tierra, ¿no? Entonces es necesario que el testimonio de la iglesia, hay que guardar ese testimonio de la iglesia. No podemos estar asolapando el pecado, porque entonces, hermano, eso nos va a alcanzar. Punto número 3, el apóstol Pablo enfatiza la necesidad de lamentarse y tomar medidas para remover al culpable de la comunidad. Aquel que está o es hallado culpable en estos asuntos, es necesario y es muy importante de que dice el apóstol Pablo que hay que removerlo de la comunidad cristiana. Bueno, porque digamos, si hay una persona que está haciendo estas cosas y se les hace normal, pues déjeme decirle que eso no es normal, eso es contraproducente. Esto es un pecado terrible, un pecado incesto terrible. Eso no debe estar aconteciendo dentro de la iglesia. Entonces es importante que nosotros como iglesia tomemos acción en este asunto y no dejemos las cosas pasar, sino que hay que tomar acción, así como Pablo les está indicando a los corintios que no se queden sin hacer nada. En lugar de corregir el pecado, la iglesia de Corinto estaba envanecida, posiblemente justificándolo o ignorándolo. No podemos, hermanos, como iglesia, ignorar estas cosas. No podemos justificar estas cosas. No podemos, hermanos, ignorarlo. Tenemos que tomar acción. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 3 al 5, la disciplina eclesiástica. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. El apóstol Pablo desde lejos, desde donde estaba él, porque él escribió esta carta a los corintios, desde allá le llegaron los rumores al apóstol Pablo, y él dice: yo ya he condenado este acto. Mira qué interesante. El apóstol Pablo dice que ya ha condenado este acto. Qué tremendo. Además estoy checando a ver si tengo el audio porque no lo estoy monitoreando. Déjenme ver. Un momentito. Ahí sí. Ahí perfecto. Ahí estamos. Ahí sí lo estoy monitoreando para asegurarme de que hay audio. Entonces el apóstol Pablo, allá donde estaba, le llegaron los rumores y él desde ya estaba condenando, dice, ese acto. Mira qué tremendo. Dice: ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Qué tremendo, ¿verdad? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Mira qué interesante esto. El tal sea entregado a Satanás. Hay personas que no entienden, hermano, y amigos que nos están viendo, no entienden la dimensión y el problema en el que se están metiendo. La dimensión y el problema en que están metidos es tremendo. ¿Por qué le digo esto que es tremendo? Porque fíjese, el problema de esto es de que si se deja, hermano, pasar ese pecado, entonces ese pecado a la gente se le va a hacer normal, se le va a hacer como si nada, y entonces eso va a ir de generación en generación, y eso no puede estar pasando así. Por eso es importante de que tomar acción, empezar a hacer algo por ello, ¿no? Para que esta cosa, ponerle un alto.
inmediatamente para que no continúe. Esto es como una enfermedad, que si usted no toma medicina para ello, entonces esa enfermedad va a continuar. Y es como un cáncer. Eso no puede ser así. Entonces es necesario tomar acción y disciplinar. De aquí dice la disciplina eclesiástica. Mira, el apóstol Pablo estaba lejos y desde ya dijo, ya he juzgado este asunto. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás. Imagínense. Pero hay personas que no entienden. Entonces el apóstol Pablo dice, ese tal sea entregado a Satanás. Usted dirá, uy, pero que el apóstol Pablo, que duro, que drástico. No, déjeme decirle, es que este es un pecado serio. Esto no puede estar aconteciendo dentro de la iglesia del Señor. Así que el apóstol Pablo no está siendo duro ni nada de eso. El apóstol Pablo está tomando acción y está pidiendo al pueblo de los corintios que tomen justicia, que hagan acción, que hagan algo, que den una disciplina eclesiástica. ¿Y cuál fue cuál fue el consejo de Pablo? El tal se ha entregado a Satanás, dice. Bueno, cuando una persona no entiende que está haciendo mal, entonces la iglesia tiene que entregar a esa persona. En otras palabras, tiene que entregarlo al mundo, y el mundo no lo va a tratar bien. Satanás no lo va a tratar bien. Ese Satanás le va a dar por todos lados, esperando en Dios que esta persona recapacite y aprenda, porque al final del texto dice algo: el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Esperando en Dios que esta persona recapacite en ese tiempo que fue entregado a Satanás. Bueno, quieres vivir de esa vida, quieres vivir de esa forma, entonces dale. Entonces allí esta persona va a ser verdaderamente, va a vivir una vida de infierno. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo dice que el tal se ha entregado a Satanás, a fin de que al final, de que el espíritu sea salvo en el día del Señor, esperando en Dios que esta persona recapacite. Análisis. Pablo ejerce su autoridad apostólica para juzgar la situación aún sin estar físicamente presente. Pablo, hermanos, amigos, él ejerció su autoridad apostólica para tomar acción en este asunto, para juzgar la situación, aún sin estar físicamente en el lugar. Interesante. El Pablo era cosa seria, hermano. Dios bendiga al apóstol Pablo. Número 2, indica que la iglesia debe actuar con autoridad de Cristo para excluir al pecado impenitente. La iglesia, hermano, tiene que actuar con autoridad para sacar ese pecado. ¿Queremos avanzar? Entonces tenemos que tomar acción. Queremos que nuestras iglesias sean prósperas, que nuestras iglesias crezcan, entonces tenemos que tomar acción en estas cosas. No podemos permitir que esta situación se esté dando dentro de la iglesia. Número 3 dice, entregado a Satanás, se refiere a expulsarlo de la iglesia. Entre paréntesis, protección espiritual, con la esperanza de que enfrente las consecuencias de su pecado y se arrepienta. ¿Está oyendo? Que enfrente las consecuencias de su pecado y se arrepienta. Esa es la esperanza. Por eso es que el apóstol Pablo dice, el tal se ha entregado a Satanás. Nosotros acá en la iglesia tuvimos un caso bien personal nuestro. Mi hija mayor, para en ese entonces tenía como tal vez unos, qué sé yo, tal vez como 8 añitos, creo, por ahí, no sé. Y hay un tipo como unos 50 o no sé qué tantos años tenía, que se le declaró, imagínense, se le declaró y mi niña no sabía ni nada, ni qué onda, sino que él se quedó así como fría, no sabía ni qué hacer.
Cuando ella nos dijo, hermanos, inmediatamente tomamos acción. Llamamos a este varón a junta inmediatamente y lo tuvimos que poner en disciplina inmediatamente. ¿Qué le estaba pasando por la cabeza, no? Una niñita de 8 años y el tipo declarándosele. O sea, es terrible, hermano. Estamos viviendo en un mundo que quizás lo que yo le estoy contando ahorita nos estamos quedando cortos con las cosas que a lo mejor otras personas están viviendo o otros pastores están atravesando. Por eso es importante, hermano, orar los unos por los otros. Mire, este es tremendo, hermano. Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 8, nos dice la pureza de la iglesia. Hay que guardar esa pureza de la iglesia. Disculpe. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos las fiestas no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Miren, acá en Arizona, en Phoenix, estaba un pastor que estaba al frente de un canal cristiano de televisión. Ahorita no me recuerdo el nombre de él. Si me recuerdo el nombre se lo digo, porque yo no tengo problema con declarar lo que es, ¿no? Y este varón, pues, se miraba que iba bien, ¿no? Su canal tenía un auge y todo se miraba muy bien. Y de repente miramos que como que empezó a bajar todo, ¿no? Y empezó a postear fotos que no eran fotos así, pues digamos, como las que ponía antes, ¿no? Antes ponía fotos de su iglesia, de lo que estaban haciendo, cuando estaba en el canal, cuando estaba en un estudio y muchas cosas, ¿no? Y de repente empezó a postear fotos de conciertos mundanos y muchas cosas así. Dije, ¿qué está pasando? Aquí hay algo medio raro. Eso no puede estar aconteciendo. Y empecé a estarlo checando y viendo. Y de repente ponía fotos de cerveza, de licor, de una mesa, en una barra, qué sé yo, tantas cosas, ¿no? Y entonces cuando yo miré eso, entonces le escribí, le dije exactamente lo que dice 1 Corintios capítulo 5, versículo 6. No es buena vuestra jactancia. Le dije, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Para qué le dije eso? Se enojó y me empezó a escribir para atrás y a decirme, no tienes nada conmigo, que quién sabe qué, un montón de cosas. Y un montón de gente queriendo ver un pleito ahí, ¿no? Ya en las redes sociales y todo eso. Yo nomás le dije eso, porque eso yo lo que sentí, en mi espíritu le sentí decirle eso y punto, ¿no? Ahí ya él toma la decisión. Ese hombre fue entregado a Satanás para que al final quizás su espíritu, hay una esperanza, ¿no? Al final quizás él recapacite, porque dice entregado a Satanás se refiere a expulsarlo de la iglesia. Entre paréntesis, protección espiritual, con la esperanza de que enfrente las consecuencias de su pecado y se arrepienta. Esa es lo que quiere decir cuando es entregado a Satanás. Ahora, Pablo usa una metáfora de la levadura. Un poco de pecado tolerado puede contaminar toda una comunidad. ¿Se fija qué interesante esto? Un poco de pecado puede contaminar toda una comunidad. Por eso es importante, queridos hermanos, amigos que nos están escuchando, de que especialmente este mensaje, especialmente dentro de la iglesia tiene que vivir una vida santa. Yo les decía a los hermanos, mire, si un inconverso, si un impío comete un pecado, como si nada. Pero que un cristiano cometa un error,
van a empezar a apuntarlo así, miles de dedos. Por eso es que la iglesia tiene que vivir una vida transparente delante de Dios y delante de los hombres. La iglesia del Señor, hermano, tiene que cuidarse cómo camina, cómo se conduce en la vida. La iglesia del Señor tiene que cuidarse. Número 1, dice Pablo, usa la metáfora de la levadura. Un poco de pecado tolerado puede contaminar toda una comunidad. Número 2, la iglesia debe purificarse, recordando el sacrificio de Cristo como nuestra Pascua. Pablo le dice a la iglesia debe purificarse, hermanos, debemos purificarnos. Tenemos que buscar más a Dios. Tenemos que orar, ayunar. Y hay iglesias aquí, hermano, en Phoenix, que no creen en el ayuno. Y me han retado para debatir el tema. Imagínense, qué tremendo. O sea, están fuera de sí, hermano. O sea, hay personas que ellos piensan que, es que esto era para esto y era para cuando el Señor estaba aquí, y ahora ya no es para nosotros. El ayuno, hermano. Cuando el Señor nos está diciendo, este género no sale si no es con ayuno y oración. El mismo Jesús. Qué tremendo. La iglesia debe purificarse recordando el sacrificio de Cristo como nuestra Pascua. La iglesia debe purificarse recordando el sacrificio de Cristo como nuestra Pascua. Qué tremendo. Número 3. Se nos llama a vivir en sinceridad y verdad, sin hipocresía ni corrupción. La iglesia está llamada a vivir en sinceridad, en verdad, sin hipocresía y sin corrupción. La iglesia, hermanos, tiene que mostrarle al mundo entero cómo vivir, cómo conducirse en esta vida. La iglesia es llamada para hacer esto, hermano. Pero si la iglesia está torcida, si la iglesia va por diferentes caminos, imagínense dónde va a quedar el impío, dónde va a quedar aquel inconverso, dónde van a quedar nuestros amigos que no conocen de Dios. Para ser como ese, dicen, mejor prefiero donde estoy. Hermano, qué terrible. ¿Qué estamos haciendo con el evangelio? Me he dado cuenta, hermano, de que hay pastoras que están al frente son como presbíteras o algo así. Aquí en Phoenix, Arizona, hermano, que se van allá a los casinos y se empiezan a tomar allí en los casinos como si nada. Empiezan a hacer drogas allí en los casinos como si nada, como que están viviendo una vida de libertinaje. Ese no es el cristianismo. Imagínense las personas que los miran a estas personas. Mira nomás, y esto que dicen que son cristianos. Se fija. Por eso la iglesia, hermano, está llamada a vivir en sinceridad, en verdad, sin hipocresía y sin corrupción. Hay que tener cuidado, hermanos, en los días de hoy hay que tener cuidado. Cómo nos conducimos delante de las personas, cómo nos conducimos delante de Dios. Hermanos, al final de todo el día, nosotros vamos a dar cuenta a Dios de nuestras acciones. Primera de Corintios capítulo 5 versículos 9 al 13. No asociarse con creyentes inmorales. Mire lo que dice la escritura. No asociarse con creyentes inmorales. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo. Es un rotundo no. O con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Mire qué tremendo. Hay personas, hermanos, que tomar para ellos no es malo. Pero mira, vamos a la palabra, vamos a lo que nos dice la palabra. Lo que nos dice la palabra es otra cosa. Lo que nos dice la palabra, hermano,
es cortante. Por eso esta palabra es como una espada de doble filo. Así que si tú te dices ser cristiano y estás tomando, yo te digo, rectifica. Empieza a vivir una vida mejor. Aléjate del alcohol. Aléjate de todos esos vinos que te están haciendo daño. Mira lo que dice la palabra. Vayamos a la palabra. Lee conmigo 1 Corintios capítulo 5 versículo 9 al 13. Para que te des cuenta de lo que dice la palabra. Mira, nos dice acá. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. Escuche bien esto. Es increíble cómo la palabra de Dios, querido amigo y hermanos, nos habla. Es increíble que está plasmado eso. Es una fotocopia de lo de que pasó antes a lo que estamos viviendo hoy. Mira qué interesante esto. Dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente. Maldicientes son esas malas palabras, hermano. O borracho. ¿Estás oyendo? O borracho. ¿Qué es lo que es un borracho? Borracho es uno que le gusta el vino y toma. ¿Está oyendo esto lo que dice el Pablo? Lo que está diciendo el apóstol Pablo. O borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Esto es cosa seria, hermano. Queremos vivir una vida santa, tenemos que abrazar lo que nos dice el consejo de la palabra. Con el tal, dice la Escritura, ni aún comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Wow, qué dura es esta palabra, ¿verdad? Qué tremendo. Dice la Escritura en un pasaje, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y le pregunté a mi papá qué significaba esto, que dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y él me explicó algo así. Es como tener un palo con una punta, como de clavo o algo así, una punta tremenda, y agarrar el puño y pensar de que pegándole así, por eso dice la Escritura, dura cosa es dar coces contra el aguijón. ¿Quién cree que va a salir dañado? ¿El clavo o mi mano? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. La palabra de Dios es una espada de doble filo, dice la Escritura. Mira qué tremendo. Entonces, tenemos, hermanos, que abrazar la palabra de Dios. A ese perverso, dice la Escritura al final, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Número 1. Pablo aclara que no se refiere a evitar a los pecadores del mundo, pues eso sería imposible, claro. El apóstol Pablo no se está refiriendo a que hay que evitarlos. Eso sería imposible. Número 2. Se enfatiza la necesidad de disciplina eclesiástica para mantener la santidad de la comunidad cristiana. Se fija que ahí está la disciplina. Hay muchas personas que no les gusta la disciplina. Hay muchas personas que cuando son hallados en pecado, y cuando el pastor viene y la iglesia los llama y les pone disciplina, ¿saben lo que optan a hacer? A irse de la iglesia. Optan a irse para otra iglesia. Y ahí van con su problema a otra iglesia. Ahí van con la raíz del problema. Ahí van con el cáncer a afectar a otra iglesia. Esto no debe ser así, hermano. Usted tiene que aguantar la disciplina. Si verdaderamente quiere restaurarse, si verdaderamente ama a Dios, si verdaderamente ama a la iglesia donde usted se está congregando, usted tiene que aguantar esa disciplina.
restaurarse en el nombre de Cristo Jesús y volver a restablecerse y quizás hacer mejores las cosas que como las estaba haciendo. Número 3, Dios es quien juzga a los de fuera. La iglesia debe encargarse de mantener su propia pureza. Mire qué interesante. Dios es el que juzga a los de fuera. La iglesia debe encargarse de mantener su propia pureza. O sea, como iglesia, hermanos, tenemos que encargarnos de que la obra del Señor esté marchando bien. Bien, aplicaciones prácticas. Número 1, la iglesia debe enfrentar el pecado con seriedad. Las cosas son serias. A mi Jesús le costamos su sangre. Eso es que la cosa es seria. Número 1, inciso A, no podemos ignorar el pecado dentro de la comunidad de creyentes. No podemos ignorarlo. Ese es un rotundo no. Tenemos que tomar acción. Tenemos que hacer algo por ello. Tenemos que levantarnos, agarrar a los ancianos de la iglesia, a los diáconos, y hacer una junta inmediatamente. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Inciso B, la disciplina eclesiástica es necesaria para la restauración espiritual. La disciplina eclesiástica es necesaria para la restauración espiritual. O sea que hay que poner a estas personas en disciplina. Bendito sea Dios. No podemos dejarlas que anden así nada más. Número 2, la influencia del pecado se extiende si no se corrige. ¿Está escuchando eso? Número 2 dice, la influencia del pecado se extiende si no se corrige. Cuando una célula del cuerpo humano, hermano, ¿cómo le diré? Pierde su noción, por decir. Y hay otras células ahí que son malas. Y las células se reproducen rápido. Entonces, ¿qué es lo que hace esta célula? Anda buscando cómo reproducirse, y al agarrar una célula mala, y entonces esta reproduce otra célula mala, y así se va regando en todo el cuerpo. Así es el pecado. Cuando no se trata el pecado dentro de la iglesia, ¿qué es lo que dice? La influencia del pecado se extiende si no se corrige. El pecado es como un cáncer, hermano. Si no se corrige, se riega por todo el cuerpo. Es impresionante cómo la levadura en la masa, tolerar el pecado sin corregirlo, afecta a toda una comunidad. Por eso es importante, hermanos, que cuando hagan estas cosas, que esperamos en Dios que no, pero si en un dado caso hubiera, hay que tomar acción, corregir estas cosas inmediatamente, cortar con aquello que me separa de Dios, cortar con aquello que usted sabe que a veces en la iglesia hay presencia de Dios y todo eso bien bonito, pero cuando hay pecado se corta inmediatamente. Entonces, hermanos, tenemos que combatir estas cosas inmediatamente, echarlas fuera. Un consejo que me dio la pastora Lucía Mendoza, de aquí de Phoenix, Arizona, me dijo: Elías, cuida el altar. No metas a cualquier persona al altar. Y hasta la fecha le agradezco a la hermana por haberme dado tal consejo. Tenemos, hermanos, que tener cuidado a qué persona le estamos prestando el altar. No podemos prestarle el altar a cualquier persona. Número 3 dice, diferencia entre corregir a los creyentes y evangelizar a los no creyentes. Diferencia entre corregir a los creyentes y evangelizar a los no creyentes. Inciso A nos dice, no debemos aislarnos del mundo, sino ser luz en medio de él. Estamos en este mundo, dice la Escritura, un texto de la palabra, pero no somos de este mundo. Entonces no podemos aislarnos de este mundo, sino ser luz en medio de este mundo. En vez de que las tinieblas me empañen mi caminar, mejor yo con mi luz disipo las tinieblas en el nombre de Cristo Jesús. Toma ese mismo coraje, esa misma actitud, y hay que seguir adelante. Bien,
Inciso B nos dice, sin embargo, dentro de la iglesia hay un estándar más alto de conducta. Dentro de la iglesia tenemos un estándar bien alto de conducta. Y nuestro Señor Jesucristo nos da el primer ejemplo. Él dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Gloria a Dios. Tremendo. Conclusión, mi hermano, para no tardar mucho. 1 Corintios capítulo 5 nos enseña la importancia de la pureza en la iglesia y la necesidad de disciplina cuando hay pecado sin arrepentimiento. También nos recuerda que la meta de la disciplina no es el castigo, sino la restauración del pecador y la preservación de la santidad en el cuerpo de Cristo. Es muy importante, hermano. Esto tenemos que tener muy en cuenta si vamos a tomar a una persona, llevarla a la junta y vamos a ponerla en disciplina. Tenemos que tener en cuenta esto. 1 Corintios capítulo 5 nos enseña la importancia de la pureza de la iglesia. En primer lugar, tenemos que tener en mente en nosotros la importancia de la iglesia, la pureza de la iglesia y la necesidad de disciplina cuando hay pecado sin arrepentimiento. Tenemos que tomar acción. Ahora, también nos recuerda que la meta de la disciplina no es el castigo. ¿Está oyendo esto? La meta de la disciplina no es dar un castigo a la persona, no, sino restaurarla del pecado y la preservación de la santidad en el cuerpo de Cristo. Entonces esta persona tiene que estar en continua oración, ayunando más, pidiéndole en consagración más con Dios, pidiéndole al Señor que le ayude. Mire, cuando luchamos con debilidades, porque cada uno tratamos en este mundo y cada uno tenemos nuestras debilidades. Cuando agarramos estas debilidades que nos están afectando y le decimos, vamos al altar y digámosle, Señor, tengo esta, hay que ser específico. Eso me enseñó mi papá, que en la oración hay que ser específico. Y si usted no es específico en la oración, entonces la oración no va a efectuar. Pero si somos específicos en la oración y decimos, Señor, estoy batallando, y nómbrelo como es, con este pecado, nómbrelo así como es, en el nombre de Cristo Jesús, estoy batallando con la fornicación, estoy batallando con alcoholismo, oiga, hay tantas cosas que en la iglesia se batalla, hermano. Entonces es necesario que le digamos al Señor en oración, para que el Señor nos ayude en todas estas dificultades. Mire, dice acá, dice, mire, aquí voy. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Miren interesante esto. Ahora, miren con qué es lo que batallan algunos creyentes inmorales. Mire, dice aquí, con la fornicación. Hay unos que batallan con la fornicación. Dice, hay otros que batallan con la avaricia. Hay otros que batallan con la idolatría. Hay otros que batallan con decir malas palabras. Hay otros que batallan con el vino, en borracheras. Hay otros que batallan con el ladronismo, ¿no? Con lo que no es suyo. Entonces, hermano, hay que ser específico en la oración y ir al altar y decirle, Señor, estoy luchando y estoy batallando con esto y necesito ser libre. Muchas otras personas batallan con diferentes cosas, hermano. Con la timidez, con la vergüenza. Yo batallé mucho cuando yo no podía decir que no, porque pensaba que las personas se iban a enojar conmigo. Entonces yo batallaba mucho con eso.
Entonces, hermano, cuando uno es específico con Dios y en la oración y le dice, Señor, ayúdame en estas áreas, el Señor toma acción y nos ayuda. Cuando nos levantamos de ese altar, sentimos que una carga, ¡pum!, se liberó, que una carga nos hizo libre, que esa carga se fue quitada y ahora nos sentimos libres, con nuestro cuerpo liviano, con nuestro cuerpo tranquilo. Para cerrar, les quiero comentar esto. Mi papá estaba pastoreando allá en Honduras y casó a este muchacho con esta muchacha, ¿no? Y a los 2-3 semanas de casado, empezamos a notar que el muchacho empezó a cambiar y se miraba muy diferente y se miraba como unos dejes de homosexuales y cosas así, ¿no? Yo decía entre mí, yo decía, pero qué raro, ¿no? Está actuando este muchacho medio raro, medio complicado. Y entonces, mire, mi papá se sentó a hablar con él. Y después de esa plática, mano, el muchacho empezó a cambiar. Empezó a ser diferente. Volvió a aquel muchacho que era antes y hasta mejor todavía. El pecado es terrible, hermano. Así que, por favor, si estamos atravesando dificultades o cosas así en la iglesia, yo le diría, hagamos lo que el apóstol Pablo hizo, a tomar acción inmediatamente. No permitamos que esta cosa sea como un cáncer que se va y se riegue, o como las células que agarran la información de una célula mala y la reproducen mala y se va regando por todo el cuerpo. No, hermanos, hay que tomar acción en el nombre de Cristo Jesús. Permítame orar para despedir, ¿verdad? Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos ha dado de estar enfrente de cada uno de mis hermanos y amigos que nos están viendo. Pedimos, Señor, que si hay alguna iglesia atravesando por alguna situación como esta, en el nombre de Cristo Jesús, toma acción, Dios mío. Ayuda al pastor, ayuda a los diáconos, ayuda a los líderes, Dios mío, que ellos puedan, Dios mío, tomar acción y ratificar, Dios mío, corregir el problema en el nombre de Cristo Jesús. Úselo, Dios, con sabiduría, que esa sabiduría que viene de lo alto, en el nombre de Cristo Jesús, para que las personas no sean golpeadas. Hay que hacerlo, Dios mío, como que si fuéramos nosotros mismos que estuviéramos en esa situación. Ayúdenos, Dios, ayuda a los pastores de acá de Phoenix, Arizona, y a los que nos están viendo a nivel mundial, que estén atravesando por esta situación. Ayudas las iglesias, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos a hacer una conducta. Ayúdanos a que vivamos, Señor, como usted manda, como usted nos enseña en la palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, a que seamos, Dios mío, ejemplo para el mundo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esperamos que estés al pendiente ahí para nuestro próximo video. Hazle like, comparte, hazle share, suscríbete, para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Dios te bendiga, un abrazo.